Veamos si lo que han resuelto con Benjamín está de acuerdo con lo que vamos a plantear. En general son problemas que no lo han visto con Benjamín. El tema, como ustedes ya saben, es potencial eléctrico, y lo que tiene que quedarles claro es que se basa en un tema que han visto en Física 1, que es el de trabajo-energía, el teorema trabajo-energía. Si ustedes recuerdan, el teorema trabajo-energía se basa en averiguar el trabajo de una fuerza en un determinado recorrido o en el desplazamiento, y bueno, como está en la diapositiva, la manera general de calcularlo es la integral desde el punto A hasta el punto B. Supongan ustedes que en el caso nuestro, donde tenemos una carga puntual y hay un campo eléctrico que rodea esa carga, el punto A tiene un campo eléctrico y el punto B tiene otro campo eléctrico. Si yo digo que el recorrido es desde A hasta B, evidentemente si pongo una carga en el punto A, va a aparecer una fuerza eléctrica. Por lo tanto, si uso la definición de trabajo, va a ser este producto escalar evaluado sobre este camino. Es decir, digamos, si el camino es este, tendré que analizar en distintos tramos este producto escalar, y eso es lo que complica un poco la evaluación del trabajo de la fuerza eléctrica cuando esta carga se mueve de A hasta B. Este es el planteo general. Acá en esta parte se muestra un tramo en el cual tengo la fuerza eléctrica radialmente hacia afuera y el desplazamiento a un cierto ángulo de la fuerza, ¿sí? Entonces, este producto escalar tendrá el valor de f de L coseno de θ, y si voy cambiando los distintos puntos, esta situación va a variar. Y como nosotros habíamos encontrado de que la fuerza eléctrica, en función del campo eléctrico, lo podemos calcular como la carga que pongo en ese punto por el campo eléctrico en ese punto, ¿no? Esta es otra forma de calcular. ¿Por qué planteo esta situación? Porque en realidad la fuerza eléctrica, así como el peso, es una fuerza conservativa. Y lo que sabemos, o supongo, digamos, que habremos trabajado, que el trabajo de una fuerza conservativa solo depende del punto desde donde parta hasta el punto de donde llegue, a donde llegue. Y eso me da lugar, así como calculábamos la energía potencial gravitatoria, que también dependía de los dos puntos, el de partida y el de llegada, a plantear que existe una energía potencial eléctrica en el mismo sentido, repito, que la energía potencial gravitatoria, que va a depender solamente del punto inicial y del punto final. Es más, esta forma es parecida a la que se ha visto en el trabajo de la fuerza gravitatoria, en el cual la variación de esa energía potencial es igual a menos el trabajo de la fuerza eléctrica o el trabajo de la fuerza eléctrica, digamos que es menos la variación de energía potencial eléctrica, tal y cual como la interacción gravitatoria. Sin embargo, la diferencia que hay entre ambas es que en el caso de la fuerza eléctrica hay dos posibilidades, como ustedes han visto: atracción y repulsión. Lo otro que nos va a interesar, digamos, trabajar es una situación planteada cuando el teorema trabajo-energía, o en el teorema trabajo-energía, solo aparece el trabajo de una fuerza conservativa. Es decir, en otro caso solo aparece la fuerza eléctrica. Ahí hacemos referencia al principio de conservación de la energía mecánica, es decir, que la energía potencial eléctrica más la energía cinética
en un punto inicial, o donde comienza ese movimiento, esa partícula cargada, va a ser igual a la energía mecánica final, es decir, energía potencial final más energía cinética final, o dicho en otras palabras, esa energía mecánica se mantiene constante en cualquier punto de la trayectoria de una partícula cargada en un campo eléctrico. Esto es en general para poder analizar el movimiento de cargas en campos eléctricos. Esta herramienta va a ser bastante útil. Y lo que les decía, digamos, como para afinar un poquito todos estos conceptos, podemos ver esto de que depende del punto inicial y el punto final. Si yo uso la definición de trabajo de una fuerza constante, y porque acá en este sistema, como ya habíamos visto, está formado por dos placas cargadas, una positiva y otra negativa, me genera un campo eléctrico constante. Digamos, para relacionarlo con el campo gravitatorio, uno puede pensar que el campo gravitatorio es constante en zonas muy cercanas a la superficie terrestre, y a partir de ahí uno hacía todos los análisis en la energía mecánica que incluía energía potencial gravitatoria. En este caso, vamos a trabajar en una zona donde el campo eléctrico es constante y vamos a dejar en este punto una carga positiva. Entonces aparece un campo eléctrico, perdón, aparece una fuerza eléctrica debido al campo eléctrico, Q por E, y lo que queremos es calcular el trabajo que hace la fuerza eléctrica cuando esta carga positiva se desplaza delta de I. Fíjense que atendiendo a la definición de trabajo, tanto E como el desplazamiento están en el mismo sentido, el coseno de 0,1 y me queda esta expresión. La fuerza eléctrica Q por E la puedo calcular como, digamos, ya basándonos en que solo nos movemos en un eje horizontal, en Q por EX, y el desplazamiento es X final menos X inicial, es decir, a dónde llego y dónde parto. Ahora bien, si uso el teorema de trabajo-energía, esto, o esto, va a ser igual a la variación de energía cinética, es decir, retomando algunos conceptos anteriores, si aparece una fuerza, aparece una aceleración y la velocidad va cambiando. El teorema de trabajo-energía me dice que si hay una fuerza neta que hace un trabajo sobre una partícula, en este caso una carga, su energía cinética varía. En este caso, como la fuerza, uno podría decir, bueno, la fuerza va hacia la derecha, la aceleración va hacia la derecha. Si esta parte del reposo, evidentemente en el punto B tendría una aceleración y una velocidad que ha aumentado respecto al punto inicial. Esta forma de plantear el teorema de trabajo-energía me habilita, y usando lo primero que hemos visto, es que si lo único que existe es el trabajo de la fuerza eléctrica, y ya habíamos dicho que el trabajo de la fuerza eléctrica era menos la variación de energía potencial, puedo tener esta relación, que esta es la que vamos a usar o vamos a trabajar en digamos, los problemas que vienen, ¿sí? Es decir, menos Q o Q por E, por el desplazamiento, va a ser igual a menos la variación de energía potencial. Digamos, un poco, si uno puede plantear en forma menos matemática y más física, digo, en el sentido de entender qué es lo que pasa con las energías. Si yo, para adelantar un poquito, ya vemos una gráfica del tema, en este punto, ¿sí? La dejo suelta la carga, y la carga espontáneamente se mueve para estos lugares. ¿Por qué? Bueno, porque es rechazada o repelida por las cargas positivas y atraída por las cargas negativas. Si uno lo piensa energéticamente, si solo tengo fuerzas conservativas, uno tiene que pensar que todo el sistema
va hacia los puntos de menor energía potencial, ¿sí? Como una característica fundamental de los sistemas físicos. En el caso de la Tierra, los puntos de menor energía potencial gravitatoria están cerca del suelo. Por eso tomamos además la referencia en el suelo. Es decir, si yo suelto, se ve atraída por la Tierra a través del peso. El peso provoca una aceleración que es G sobre una masa, y por tanto va a puntos de menor energía potencial. En este caso es exactamente lo mismo, y ese concepto nos va a ayudar a ver dos casos. A ver si está planteado en este. Acá lo que estamos haciendo, como es lo que les decía recién, hagamos una analogía entre el campo gravitatorio y el campo eléctrico. En el campo eléctrico tengan cuidado que estamos hablando del campo eléctrico dirigido hacia abajo y una carga positiva. Entonces, si yo suelto una masa en el campo gravitatorio, esta baja y disminuye su energía potencial gravitacional. En el caso del campo eléctrico es exactamente lo mismo. Suelto una carga positiva acá y esta va hacia los puntos de menor energía potencial eléctrica. Fíjense que allá ya me independizo si acá hay cargas positivas o negativas, solo me fijo en el campo eléctrico. Esto hay que entenderlo a partir de esta expresión, ¿sí? Entonces, para el campo eléctrico, para el campo gravitatorio, si yo planteo lo que conozco del trabajo de la fuerza gravitatoria, voy a llegar que si solo actúa la fuerza gravitatoria y utilizo el principio de conservación de la energía mecánica, la variación de la energía cinética es igual a menos la variación de la energía potencial gravitatoria. Es decir, mientras disminuye la energía potencial gravitatoria, aumenta la energía cinética de esta masa. El mismo concepto se puede aplicar acá. Como la variación de energía mecánica es cero, es decir, que la energía mecánica es constante en todos los puntos, si planteo lo que, lo que acabo de averiguar respecto a lo del campo eléctrico, puedo decir, fíjense que estoy analizando solo los módulos, en el caso de la carga eléctrica es positivo nada más, la variación de energía cinética es igual a menos la variación de energía potencial eléctrica. Bueno, estos conceptos son lo que más o menos pueden ayudarlo a resolver los problemas. De todas maneras, la dificultad puede aparecer, antes de entrar al problema, si esta carga es negativa. Si esta carga es negativa, ¿qué pasaría si la suelto acá? Y ocurre exactamente al revés de lo que en cuanto a la fuerza, ¿no? La fuerza, tengo una fuerza hacia arriba y la carga negativa se mueve hacia arriba. Sin embargo, esto sigue valiendo, porque esa carga negativa se va hacia los puntos de menor energía potencial, pero es el caso, digamos, energía potencial eléctrica para ese sistema, para el sistema campo, carga negativa. Ya vamos a ver un ejemplo como para que podamos ir aclarando toda la cuestión. El problema 1, y solo vamos a trabajar con campos eléctricos uniformes y constantes, me plantea que un protón se libera desde reposo en una posición, menos 2 centímetros, en un campo eléctrico constante con esa magnitud y que apunta en la dirección X positiva. Y me piden primero calcular el cambio de energía potencial eléctrica asociado con el protón cuando llega a 5 centímetros. Bueno, digamos, tengo la situación planteada en el dibujo y lo que yo conozco es que la variación de energía potencial es menos Q por el campo por delta de X. Nada, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ya tengo los valores de la posición final, posición inicial, el valor del campo eléctrico, fíjense que Q es positivo, por lo tanto no cambia, y lo que me aparece es que la variación de energía potencial es negativa, justamente lo que estábamos diciendo, es decir, si suelto la carga en este punto,
se va hacia puntos de menor energía potencial eléctrica, por lo tanto este punto es menor que el de acá y esto me da negativo. La manera de calcularlo va a ser esta, y esta va a ser siempre para el caso que tengamos campos eléctricos uniformes. Sí, fíjense que no importa de dónde salga, nosotros hemos puesto el 0, o sea, parte de una posición que es 0 a la izquierda. O sea, lo que es esta historia, esto, es fundamental porque en realidad estoy asociando, y vuelvo a la primera diapositiva, el punto final y el punto inicial, definidos acá como x final menos x inicial. En este caso lo que importa es el desplazamiento en sí y no dónde está ubicada la carga. Por lo tanto, digamos, si uso esta expresión, para cualquiera de los casos me tiene que dar el resultado que a priori es lo que charlábamos, que esas cargas se mueven hacia su menor energía potencial, hacia los puntos de menor energía potencial del sistema. El siguiente caso es determinar el cambio en la energía potencial eléctrica asociado con un electrón que se suelta también en 20 centímetros, en 2 centímetros, perdón, y llega a 12 centímetros, positivo. Bueno, si uso esto, fíjense que lo que me va a cambiar es que a la carga negativa le pongo un signo negativo. Y me da como resultado que la variación de energía potencial de esa carga negativa es positiva. Entonces, piensen en lo que les había comentado recién, que si yo coloco una carga positiva, una carga negativa en un campo eléctrico, esa carga negativa, si la dejo suelta, que evolucione sola, se va hacia la izquierda. Pero en cambio estoy diciendo que acá, de alguna manera, la llevo hacia la derecha. Por lo tanto, esa carga negativa está ganando energía potencial. Si yo la dejo evolucionar sola, se va hacia los puntos de menor energía potencial. Por lo tanto, en este caso, como la obligo a ir en contra de su tendencia, diríamos, quiere decir que hay algún agente externo que está aportando la energía necesaria para que se mueva hacia la derecha. Por eso es que esto me da positivo, por eso el resultado ¿sí? Se entiende como que gana energía potencial a costa de que en algún lugar se está invirtiendo algún tipo de energía, un agente externo de un trabajo, etcétera, etcétera, para que obligarla a que suba su energía potencial. Esto es, digo, es lo más fundamental, la mirada más fundamental para entender en términos de trabajo de energía o de energía qué pasa con estas cargas. Bueno, a ver, espero, a ver si hay un tema más. Pero bueno, si tienen alguna pregunta, acá hago un par de minutos. No, profe, ninguna. Perdón, no he escuchado. ¿Cómo? Ninguna pregunta, profe. Bueno, listo. Veamos el siguiente punto. Ahora la dirección del campo la invierto, o sea, va hacia la izquierda, tengo la carga negativa y ahora la desplazo también hacia la derecha, en este caso de 3 a 7 centímetros. Uso la misma ecuación, carga negativa, campo que va hacia la izquierda, por eso el menos acá, final 7 centímetros, inicial 3 centímetros, por lo tanto esto me da positivo, y fíjense que ahora la variación de energía potencial me da negativa, como era de prever, por eso que les decía yo. Si me olvido por un instante y
de a dónde tengo que llevar la carga y la dejo a esta carga negativa en este campo eléctrico, se va hacia la derecha espontáneamente. O sea, va hacia esos puntos de menor energía potencial, por eso me está dando negativo. Después vamos a volver un poco sobre esto, pero ya con campos de carga puntuales, de manera tal que entiendan que este concepto también vale para cualquier tipo de distribución de carga, distribución de campo. Esto es, digamos, uno de los principios físicos que, bueno, también lo van a ver en química como el primer principio de la termodinámica, así planteado en general, es el teorema de trabajo de energía y conservación de la energía mecánica. Bien. Lo otro que podemos asociar, y generalmente los problemas están orientados a relacionar esta variación de energía potencial eléctrica con variaciones de energía cinética, usando el principio de conservación de la energía mecánica. Entonces, basándonos en el problema anterior, me pide la rapidez del protón en x igual a 5 centímetros, y la rapidez del electrón en x igual a menos 2 centímetros en el otro caso. Veamos cómo se calcula. O sea, me interesa que vean la herramienta, cómo se usa. En todo caso, fíjense que de nuevo planteamos conservación de la energía mecánica. Y entonces acá tengo que plantear en la parte final, que es un medio de la masa del protón por la velocidad al cuadrado, menos 0 es la energía cinética inicial. ¿Sí? Esta es la energía cinética final. Más la variación de energía potencial, que ya lo conozco del cálculo anterior. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es despejar la velocidad, y tengan cuidado, ¿no? Porque en esta raíz siempre tiene que aparecer un número positivo, si no, no tiene sentido el resultado que nos va a dar. Bueno, el resultado es que esa velocidad es 1,42 por 10 a la 5 metros por segundo. Es decir, lo que me está planteando es, mirá, lo que yo estoy perdiendo de energía potencial eléctrica, la gano en energía cinética en este tipo de sistemas, campo uniforme constante y una carga puntual. No sé, llevarla porque la clase... No, ya no sé, a mediodía. No, a mediodía no sé. Llévala porque sube alguno y empieza a ladrar como... Gracias. Bueno, seguí. Entonces, bien. El otro problema es determinar la rapidez inicial del electrón, dado que su rapidez disminuye a la mitad en tal punto. Bueno, igual de la misma forma, aplicando la conservación de energía mecánica y planteando es que esta es la variación de energía cinética, y conociendo cuánto vale la variación de energía potencial, puedo, además con la condición que me están planteando, que disminuye su energía cinética de tal manera que la velocidad disminuye a la mitad, puedo sacar la velocidad del electrón aplicando todas las condiciones. Pero fíjense que básicamente es conservación de la energía mecánica, la variación de energía cinética final menos energía cinética inicial. Esta variación, acuérdense que es energía potencial final menos inicial, que ya la conocemos de la relación entre el trabajo y la variación de energía potencial, y despejando la velocidad inicial, me da que esta velocidad era de 9,92 por 10 a la 6 metros por segundo. Es decir, ¿qué es lo que está pasando acá? Como la estoy lanzando de tal manera que su energía potencial aumenta, la energía cinética disminuye. ¿Sí? Es lo mismo, es la misma situación en la cual yo lanzaba una masa de una cierta altura a una altura mayor,
y lo que veía es que mientras ganaba energía potencial gravitatoria, disminuía su energía cinética. Bueno, este sería el caso que estamos tratando acá. Bien. Entonces, si manejamos el tema de energía potencial eléctrica, relación con el trabajo de la fuerza eléctrica y conservación de la energía mecánica en estos tipos de sistemas donde solo actúan fuerzas conservativas, podemos decir, bueno, es un trabajo muy parecido al de campo gravitatorio, solo que acá tengo que tener en cuenta que tengo dos posibilidades, o sea que tengo cargas positivas y negativas. Lo nuevo que sí se puede utilizar en el campo gravitatorio, pero digamos no tiene mucho sentido para los trabajos que tenemos que hacer nosotros, es asociar una función que se llama potencial eléctrico. Así como la energía potencial eléctrica depende, digamos, del punto donde estoy, es decir, si yo quiero llevar una carga de A hasta B, recuerdan que solo dependía de los puntos iniciales final, no importa por dónde la lleve, siempre va a ser la diferencia de energía potencial eléctrica, la energía potencial eléctrica final menos la energía potencial eléctrica final, puedo asociar una función que se llama potencial eléctrico y también depende solo del punto donde estoy. Si quieren hacer referencia a o analogía con, es lo mismo que teníamos entre fuerza eléctrica y campo eléctrico. ¿Se acuerdan que yo para calcular el campo eléctrico o para saber el campo eléctrico en algún punto tenía que dividir la fuerza eléctrica en ese punto en la carga que ponía en ese punto? Acá podemos decir, bueno, el potencial eléctrico en un determinado punto lo calculo como la energía potencial en ese punto dividido en la carga que estoy trasladando. Ese potencial eléctrico tiene por unidad el voltio. ¿Sí? Y la idea es que nos va a servir, por ejemplo, si analizo este sistema y lo quiero llevar al punto, una carga desde el punto A hasta el punto B, yo puedo sacar la variación de energía potencial de acuerdo a lo que ya habíamos visto antes y puedo llevarlo inclusive por este camino que siempre me va a dar el mismo resultado. O sea, hago ir de A hasta C y de C hasta B, es lo mismo que llevarlo directamente de A hasta B por la hipotenusa de este triángulo. Si uno lo observa en función del trabajo, y lo miro esta trayectoria, el trabajo entre C y B es 0 porque la fuerza eléctrica apunta hacia la derecha y el desplazamiento es hacia arriba, o sea, hay un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces, digamos, este sería el trabajo que se hace, que va a ser igual al trabajo para llevarlo de A hasta B. Si yo divido esa variación de energía potencial en la carga que estoy llevando, aparece la función potencial eléctrica que les decía. Entonces sería B sub B menos B sub A, como planteo acá. Ahora, ¿qué relación tiene? Bueno, el potencial eléctrico me da una idea de, digamos, cuánto trabajo se puede aprovechar de algún sistema, cuánta energía puedo sacar de algún sistema. Ya vamos a llegar a la conclusión mientras avancemos los temas, pero vamos a un ejemplo práctico de cuando tengo una carga puesta en un campo eléctrico y me preguntan cuál es la diferencia de potencial eléctrico que yo necesito poner entre esas dos placas, que se les muestra a la derecha, para que la rapidez de salida de este protón, o sea, la rapidez con la que sale acá, sea de tanto. Es, digamos, es el principio con el cual funcionan aceleradores de partículas antiguos, les diría, pero en principio este sistema le permite ganar energía al electrón, es decir, de alguna manera genero cargas en algún lugar y las dirijo hacia ese acelerador de partículas, y esa carga positiva entra con una determinada velocidad y yo quiero que elevar su energía cinética de tal manera que la velocidad con la que sale por la placa negativa sea de tanto.
Entonces, una manera de verlo es como estábamos analizando. Aparece una fuerza, habrá un trabajo hecho por la fuerza eléctrica, eso es la variación de energía cinética, y así podría uno saber cuál es la energía cinética del protón a la salida. Interesa, porque después vemos circuitos, es decir, corrientes eléctricas, que son cargas que se mueven en un determinado campo eléctrico. Interesa que podamos expresar lo mismo, pero ahora en función de la nueva función potencial eléctrico que acabamos de mencionar. Por lo tanto, veamos cómo hacemos para calcular de esa forma. Entonces, vamos básicamente a plantear de nuevo el teorema trabajo-energía y la conservación de energía mecánica en función de que solo hay una fuerza conservativa. Acá está planteado, ¿sí? Aplicamos el principio, fíjense que lo que está cambiando es que la variación de energía potencial eléctrica es Q delta de B. A ver, retrocedamos un par de plaquitas para ver. Sale de esta, ¿sí? Si yo despejo la variación de energía potencial, Q delta de B. Y fíjense que acá voy a tener que tener cuidado, porque esta delta de B evidentemente puede tomar un positivo o negativo dependiendo de cómo se mueva la carga y hacia dónde se mueva. Veamos cómo se analiza acá. En principio, si estamos de acuerdo que el planteo está correcto, bueno, ¿qué es lo que me pide? Delta de B es lo que me hace falta, es decir, cuál es la diferencia de potencial que tengo que aplicar a ese par de placas para que salga con una determinada velocidad. Por lo tanto, me queda esta forma, y fíjense que la variación de energía cinética es positiva, dividido en la carga, que es un protón. Finalmente, y haciendo todas las cuentas, me queda que el delta de B es menos 4,18 por 10 a la 4 voltios. Es decir, significa que, y vuelvo a la placa anterior, ese delta de B que estoy aplicando a este par de placas tiene que ser de tal manera que valga ese valor que acabamos de calcular para que la energía cinética de esta carga esté relacionada con esta velocidad. O sea, si yo aplico eso, me va a dar que la velocidad final va a ser 3 por 10 a la 6 metros por segundo. Bueno, digamos, significa que, o sea, ese menos es el que necesito que ustedes le den una vueltita para que no se pierdan. ¿Qué significa el menos? Bueno, relaciónenlo con la variación de energía potencial eléctrica. Por último, para calcular el campo eléctrico, uso una de las ecuaciones que estaban al comienzo, retrocedemos si quieren, pero tenía que ver con delta, que delta de, es decir, la variación de energía potencial era menos Q por E por delta de X. Uso esa expresión, solo que ahora sé que la variación de energía potencial sobre Q es delta de B, o sea, delta de potencial eléctrico, y el campo me da 8,36 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Es decir, lo que aparece es que el campo eléctrico va hacia la derecha. Fíjense, y ahora sí, viene un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado porque nos faltan herramientas para averiguar bien estas relaciones entre vectores y escalares. Necesitamos trabajar con vectores para averiguar una magnitud escalar, que es el trabajo, que es la energía, etc. Pero por debajo de toda esta información estamos trabajando con vectores, que es lo que nos da acá en la placa 18. Yo para calcular esto después tengo que chequear que este valor me dé correcto. Por cómo está configurado el sistema, es evidente de que el protón gana energía cinética y pierde energía potencial eléctrica. Por lo tanto, eso está relacionado con una forma de que existe una diferencia
esa variación de energía potencial eléctrica negativa está relacionada con una variación de potencial que también es negativa. Pero esas variaciones en realidad tienen que ver con los sentidos de los vectores campo eléctrico, desplazamiento, fuerza eléctrica, etcétera, etcétera. En eso tengan cuidado, o sea, hagan los cálculos con estas expresiones, pero a la vez piensen en estos principios físicos que tienen que ir cumpliendo estas cargas a las cuales se les aplica una fuerza, o sea, tienen una fuerza eléctrica, debido a que existe un campo constante. Bueno, digamos, toda esta parte tiene que ver con campos eléctricos constantes, y ahora avanzamos, no mucho, solo quiero plantearles las cuestiones, los conceptos que hay atrás de todas estas evaluaciones, para que tengan las herramientas para encarar los otros problemas que no han podido hacer. Yo en esta no sé cuál han hecho, cuándo han hecho, no sé si alguno de algún problema, pero en principio los dos grandes temas que se ven son campos eléctricos uniformes y después campos eléctricos de carga puntual. Bueno, acá hacemos un intervalo y por cualquier duda, 2 minutitos, esperamos. Sí, por el chat también, ¿alguna duda que os haya quedado? Bueno, entonces, cualquier cosa me paran, seguimos. Como les decía, lo que vamos a ver ahora sería cómo trabajar con los mismos conceptos que hemos venido manejando cuando estábamos en presencia de un campo eléctrico uniforme y constante y poníamos cargas eléctricas en ese campo. En todo caso, ahora sí va a cambiar, y no, digamos, la forma del campo es distinto, y queremos ver cuán ciertas son las aseveraciones que hemos calculado, o que hemos averiguado en los cálculos de los problemas anteriores. Es decir, vamos a tener que aplicar el teorema de trabajo de energía, definición de trabajo en la fuerza eléctrica, con la situación de que nos facilitaba el hecho de que el campo eléctrico era uniforme y constante, porque la fuerza eléctrica era uniforme y constante. Pero como ya les había planteado al comienzo,
la fuerza eléctrica puede cambiar de punto a punto y eso nos impone trabajar con esta definición de campo eléctrico. O sea, la evaluación de la fuerza eléctrica en un camino, considerando que la fuerza varía, es decir, tomamos un tramito del camino y evaluamos cómo es la fuerza ahí. Para hacerlo sencillo, fíjense en el dibujo, tengo entonces en el punto A un campo eléctrico, en el punto B un campo eléctrico menor. El único camino para hacerlo más la evaluación de la integral sea sencilla es analizarlo desde A hasta B, es decir, en la línea radial, o sea, que une con la carga. Q0 lo voy a desplazar desde A hasta B y me voy a basar esta vez en la definición de fuerza eléctrica a través de la ley de Coulomb. Y fíjense que la integral esta me termina quedando en función de, como 1 sobre 4 pi epsilon 0 es constante, Q por Q0 son constantes, salen de la integral, es la evaluación de dr sobre L cuadrado, cuyo resultado es menos 1 sobre R, y después aplico los límites de la integral, y fíjense que me queda Q sobre Q0 sobre 4 pi epsilon 0, que es, digamos, depende del medio donde estoy, del valor de las cargas, y me queda esta expresión que es la resta de los inversos de las distancias. Lo curioso es que me queda 1 sobre RA menos 1 sobre RB, por lo tanto, me estaría quedando, digamos, si yo lo planteo, si me fijo que en esta expresión que el trabajo solo depende de los puntos inicial y final. Como está puesto esto, si RB es menor que RA, esto me está quedando positivo o negativo. ¿Qué les parece? O sea, el trabajo de la fuerza eléctrica va a ser positivo o negativo. Bueno, veamos. Yo, para contestar esta pregunta, que a veces es complicada de analizarlo de acuerdo a la definición de trabajo que uno va tomando, fíjense que me queda la resta de dos distancias, en realidad sí es fácil de analizar en el sentido de averiguar o presuponer cuál es mayor que la otra. Pero lo que es interesante, y vamos a ver si es posible a partir de esta suposición y del enunciado de lo que nosotros, bueno, acá después lo corregimos, pero lo que llamamos energía potencial eléctrica allá, acá lo llamo U. Lo que es interesante es volver a plantear una función de energía potencial que solo depende de la posición, y la defino como 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre Q sub 0 sobre R, sobre la posición. Y el trabajo ahora lo expreso de la forma que lo habíamos trabajado antes. ¿Se acuerdan? El trabajo de A hasta B es igual a menos la variación de energía potencial eléctrica cuando voy de A hasta B. ¿Sí? Entonces, digamos, si yo separo por un lado esto y por el otro lado esto, me está quedando UA menos V, o sea, energía potencial en el punto B menos energía potencial en el punto... Perdón, energía potencial en el punto A menos energía potencial en el punto B. Y lo que hago es convertir para que me quede tal y cual como lo hemos charlado antes, que es la energía potencial en el punto B final menos la energía potencial en el punto A inicial. O sea, esto finalmente es menos la variación de la energía potencial de la carga eléctrica que se mueve entre A y B. Entonces, de vuelta, esa variación de energía potencial, como va a los puntos de menor energía potencial, es negativa. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza eléctrica es positiva, que eso lo podrían haber contestado
al comienzo, porque la fuerza eléctrica siempre apunta en la dirección del desplazamiento, ¿se acuerdan? Entonces, por eso es la pregunta. Bueno, acá en función de esa energía potencial eléctrica, podemos trabajar con estas dos gráficas. ¿En qué sentido lo tenemos que tomar? Si yo tengo que hacer una gráfica, es eso que les decía, que el sistema evoluciona hacia el estado donde tiene menor energía potencial eléctrica, lo podemos analizar como un todo esta vez pensando en dos tipos de configuración del sistema. Si yo tengo las dos positivas o las dos negativas, supongamos las dos positivas, y va lo mismo para estas dos cargas negativas, si yo veo esta, o bien puedo ver la energía potencial en cada punto, digamos, si yo tomo como referencia que en el infinito la energía potencial eléctrica vale 0, bueno, puedo trabajar de esta forma. Y fíjense que lo que me está dando es este tipo de curva, es decir, la energía potencial eléctrica del sistema, cuando R tiende a infinito, es 0, y cuando la acerco, tiende a infinito. Es decir, si yo dejo en este punto una carga positiva, pensando que tengo una carga positiva origen, lo suelto, esta carga positiva de prueba se va a los puntos de menor energía potencial. Si yo lo quiero traer a los puntos de mayor energía potencial, bueno, tengo que hacer un trabajo de afuera, y hagan, si quieren, las cuentas con el mismo ejemplo que hemos hecho recién, para que se den cuenta que ahora el trabajo le va a dar negativo, y la variación de energía potencial eléctrica va a ser positiva. Fíjense para el caso, y esta configuración es distinta a la anterior, en el sentido que supongan que tenemos la carga positiva acá en el origen y la carga negativa la estoy moviendo. Si me fijo en esta expresión, o hago para esta expresión, acordándome que la carga Q es negativa, voy a tener esta misma forma de la gráfica, pero fíjense que me da el reflejo, es decir, para valores de R muy pequeños, esta energía potencial es negativa y aumenta. ¿Qué significa eso? Bueno, para este caso, si yo suelto una carga negativa acá, es evidente de que se vienen los puntos de menor energía potencial, o sea, a esta especie de pozo, porque se están atrayendo estas dos cargas. Y si quiero ganar energía potencial del sistema, la tengo que alejar, ¿sí? Es decir, hacer un trabajo externo, o realizado por una fuerza externa, para alejarlas. Fíjense que, a pesar, o sea, ¿qué significa que esta sea el reflejo de esta? Bueno, que evidentemente la energía potencial la estamos midiendo de abajo hacia arriba, y los puntos de menor energía potencial siempre van a estar hacia abajo. Acuérdense, y esto es una discusión que tiene sentido para entender esos valores negativos, positivos, que en el caso de la energía potencial gravitatoria nosotros tomamos como referencia el 0, o sea, la superficie, y a partir de ahí, para arriba, la energía potencial de la positiva. Sin embargo, si hacemos un pozo de 1 metro y analizo qué pasa abajo, si llevo esa masa hacia 1 metro abajo del sistema de referencia, ahí voy a tener energía potencial negativa. Bien, esto de las energías potenciales eléctricas y cualquiera de estas funciones derivadas del trabajo de las fuerzas conservativas siempre se analiza en función de las variaciones, para que, digamos, afinemos el concepto. Lo que estamos viendo acá es una expresión simplificada de lo que está pasando en presencia de dos cargas, una positiva, negativa, la otra positiva, o todas las combinaciones, o las otras dos combinaciones que aparecen. Este gráfico un poco nos orienta cuando tenemos que trabajar con sistemas de carga puntuales. A ver si trabajamos, antes de entrar a eso, la misma definición de antes. El potencial de la carga puntual es el potencial, la energía potencial por unidad de carga.
O sea que esta es la forma de encontrar el potencial de una carga puntual. En forma operativa y práctica, lo que ustedes tienen que acordarse es algo que también hemos usado con ley de Coulomb en un campo eléctrico, que es el principio de superposición. Es decir, si yo tengo varias cargas presentes en un sistema y quiero averiguar en un punto cercano a esas cargas cuánto vale su potencial eléctrico, bueno, hago la suma de los potenciales eléctricos de esas cargas en ese punto, y ese es el potencial total. Digamos, en este ida y vuelta de energía potencial y de potencial, tengan presente todas las definiciones. Digamos. Después, fíjense en estas propuestas como para averiguar la energía potencial en función del potencial, es simplemente calculando, por ejemplo, en este caso, si conozco el potencial en el punto P y lo multiplico por la carga Q2, en este caso que pongo en el punto P, acá obtengo la energía potencial del sistema, que es lo que habíamos visto en la diapositiva anterior. Y este es un problemita parecido al que alguna vez hemos charlado, pero ahora solo hablamos de potencial y de energía potencial. Es decir, el problema me va a plantear si tengo una carga puntual en el origen, positiva, y una carga puntual en 3 centímetros a la derecha, negativa, ¿cuánto vale el potencial eléctrico total en el punto P? Y tengo esas coordenadas. Y fíjense que solo hablamos de magnitudes de escala, por lo tanto hay una relación muy sencilla debido a estas funciones con la cual puedo averiguar el potencial eléctrico y la energía potencial eléctrica. A ver, veamos cómo... Bueno, después nos piden cuánto trabajo se requiere para llevar una tercera carga del infinito hasta el punto P. Es decir, cualquier otra carga en presencia del campo eléctrico generada por estas, si la traigo del infinito a este punto, ¿cuánta energía tendré que gastar? Por decirlo de alguna manera, ¿cuánto vale el trabajo de alguna fuerza para llevarlo del infinito ahí? ¿Será positivo? ¿Será negativo? Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Entonces, lo que le decía, en primer principio, el primer camino, el primer punto a hacer es determinar el potencial eléctrico del punto P, conociendo el potencial eléctrico de cada una de las cargas en ese punto. Es decir, hago la cuenta, me da 1,12 por 10 a la 4 voltios para la carga 1 en el punto L1, es decir, L1 es esto. Fíjense que no importa tanto ya, o sea, como hablamos de escalar, me importa esta distancia y el valor de la carga. Y luego, para sacar o calcular el potencial de la carga 2 en el punto L2, fíjense que acá R2 sería la distancia que hay entre Q2 y P, pero este lo tengo que averiguar en función de estos catetos de este triángulo equilátero que se está conformando. Y me da negativo. Entonces, el potencial total final es la suma de estos que, digamos, numéricamente es la resta de esto menos esto. Y me da un valor positivo. ¿Sí? Digo, con ese valor positivo del potencial total en ese punto, ahora quiero averiguar el trabajo que tengo que hacer para traer una carga desde el infinito hasta ese punto. Cuando digo del infinito, lo que estoy diciendo es que la energía potencial en el infinito es cero, que es lo que charlábamos recién. Una de las condiciones para analizar toda esta función era que en el infinito la energía potencial la tomo cero, la referencia es esa. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es calcular. El trabajo sería menos la variación de energía potencial eléctrica, y a partir de ahí, como eso era la carga 3 que estoy trayendo
por la diferencia de potencial, es decir, potencial en el punto P menos la potencial en el infinito. Bueno, uso los datos, los valores, y me queda que el trabajo es igual a 3 por 10 a la menos 2 joules, que es positivo. ¿Y qué significa un trabajo positivo? Significa que he tenido que invertir energía para llevar una carga desde el infinito hasta ese punto. Es decir, el sistema acumula energía. O sea, si yo ahora dejo suelta esa carga que está en el punto P, la de 4 por 10 a la menos 6 coulombs, me la dejo suelta, evoluciona hacia los puntos de menor energía potencial y me devuelve ese trabajo, entre comillas, me devuelve energía porque ahora se va a ese punto. Entonces analicen en este caso bien si está correcto, ¿sí? Porque este paso puede tener alguna complicación. Digamos, es el trabajo, es Q3 delta dB, y delta dB es el que me dice, me propone, bueno, mira, el trabajo, o sea, voy a invertir energía del sistema para llevar del infinito la carga hasta ese punto, o capaz que no, capaz que estoy frenándola, entre comillas, para que no se vaya a ese punto. En ese caso me debería dar negativo. Bueno, digamos, en todo el resto el trabajo es muy... El trabajo que hay que hacer para resolver problemas, ya han visto que es muy parecido a esto. La mayoría de los problemas que van a plantearse en el evaluativo son exactamente iguales a esta problemática. Me interesa que, digamos, trabajen sobre esos conceptos físicos, de dónde es la menor energía potencial, para dónde va, porque los va a orientar cuando hagan el cálculo y encuentren el valor, digamos. Si respetan todas las operaciones matemáticas, van a llegar al resultado correcto. Lo que sí, teniendo en cuenta estos análisis físicos de ese sistema, los va a ayudar a entender mejor el problema para llegar quizás un poquito más rápido a esa solución, sabiendo desde ya que el trabajo tiene que ser positivo o negativo, la variación de energía potencial eléctrica será positiva o negativa, etc. Bueno, a ver. Bueno, no, hasta acá llegamos. No creo que les haga falta más.